queremos conversar y reflexionar sobre un tema que no es menor, al contrario, es de gran preocupación, sobre todo cuando los chilenos ya sabemos que tenemos altos índices de personas con depresión, pero también con personas que llegan a un estado de dolor tan profundo o de desesperanza tan profunda. Ahí vamos también a indagar en las causas que se quitan la vida, ¿no? Tenemos una alta tasa de suicidios en nuestro país. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque por un lado, y algo que se viene hablando también hace mucho tiempo, y ahí no sabemos si es mito, si es realidad, o finalmente también hay una correlación con el clima. Hay que recordar que en realidad más que el clima, la estación, somos un todo, estamos vinculados con la naturaleza, no nos podemos tampoco, digamos, como escindir, ¿no? Y decir que uno no funciona respecto a su entorno. Justamente en primavera pareciera que hay un alza en las tasas de suicidio. No se sabe muy bien las causas, pero algo también se relaciona con que justo en este estado donde todo florece, el mismo estado emocional de la persona también florece y pasan también algunas cosas que todo ser humano es muy natural que suceda, se compara, ¿no? Mientras otros están felices, yo estoy con este estado bastante deprimente y me doy cuenta que mientras otros sonríen, yo tengo un sufrimiento interior enorme. Bueno, y también algo que vemos, y la gente ya no se sorprende, a mí me llama la atención cuando la gente dice, hoy día llegué atrasado porque tuve problemas en el metro. Ok, ¿qué pasó? Una persona se tiró. Y aparece pan de cada día y a la gente, en vez de preocuparse, a mí me llama la atención de, esa persona, es cierto, no la conocemos, muchas veces no sabemos si era un hombre, si era una mujer, si un adulto, si un joven, etcétera. Pero la gran preocupación es que hoy pararon el tren, no llegamos tarde. Uno como que pierde el valor finalmente de la vida, ¿no? Y uno se preocupa si llegó tarde o no. Insisto, es una persona que no conocemos, pero es una persona. Ese es el tema. Bueno, y esto también aportas que mañana 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial por la prevención del suicidio. Queremos entonces esta mañana abordarlo desde dos perspectivas. Un lado desde la primavera, el suicidio en general, sin distinguir en edades, en géneros, sino ver también, particularmente también nuestra población, pero sobre todo las causas, ¿no?, que están vinculadas con esta estación. Y por otro lado, la segunda media hora, abordarlo a los adolescentes como un grupo etario muy vulnerable y sobre todo cuando pertenecen a la comunidad LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, porque ahí hay un tema también asociado a la exclusión, a la discriminación, de lo que también hemos denominado bullying homofóbico. Ya, no hablo más y presento a nuestro invitado que se encuentra aquí, Claudio Martínez, quien es doctor en psicología, profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Instituto Milenio para el Estudio de la Depresión y la Personalidad. También es investigador responsable de investigaciones sobre suicidio y adolescentes LGBT, repito, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Muy buenos días, Claudio, gracias por estar acá. Buenos días, Daniela, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Temazo, doloroso, difícil. Muy difícil y doloroso, sobre todo cuando haciendo esta línea de investigación y lo que estamos haciendo actualmente, entrevistando a jóvenes que han pasado por procesos, han sobrevivido a ese proceso, pero cuentan una parte de su historia y de su biografía y aparece el dolor, más que el hecho mismo del suicidio, el dolor vivido, ¿no? Y ese dolor acumulado, ¿no? Dolor acumulado, el dolor de la exclusión, el dolor de todo el sufrimiento que significa no ser aceptado en una sociedad, en una cultura, en una familia, por sus pares, etcétera. Ahí volvamos un poquito atrás. A propósito de lo que yo te estaba comentando fuera de micrófono, hay un tema relacionado con el suicidio que es bastante tabú. Así como otrora también la homosexualidad era bastante tabú y se vivía por debajo porque no era aceptada. Antes de entrar al tema de la homosexualidad y poniéndonos el foco en el suicidio, ante cualquier dolor
del ser humano ante rupturas, ante violencias, abusos, etcétera, el suicidio también era algo que no se hablaba. Cuando alguien se suicidaba, un miembro de tu familia, no se decía, se acallaba, era una vergüenza de alguna forma. ¿Cómo sientes tú que ha ido cambiando no solo desde la percepción de la sociedad, sino desde la misma salud mental pública y desde los expertos como tú, de los terapeutas, el abrazar de alguna forma el suicidio? Porque antes era como un cobarde, otros héroes, etcétera, y situaciones como bien de mito relacionados con el suicidio. Bueno, está lleno de mitos. Probablemente aquellas cosas que desconocemos fácilmente se convierten en mitos. Exacto. Por lo tanto, de alguna forma se van construyendo ciertas creencias e ideas, ¿sí?, sociales y culturales acerca de que rodea aquello que desconocemos, pero probablemente en la medida en que se han ido sincerando las cifras mundiales y nacionales también de suicidio y se ha ido convirtiendo en un tema de salud pública, probablemente eso se tiene que ir acallando. Hace muchos años la Organización Mundial de la Salud generó este día, por ejemplo, como una manera de visibilizar el problema y decir, bueno, aquí hay un problema que es grave y que no ha podido ser solucionado mundialmente porque las causas son múltiples, son complejas y aparentemente muy locales también. La combinación de esas causas, si bien pueden estar todas presentes, pero la combinación y la fuerza que tengan unas u otras varía localmente, regionalmente, de país en país, de cultura en cultura. Por lo tanto, es algo que con los años, esto viene desde el 2000 más o menos en adelante, ha ido cada vez más visibilizándose y los gobiernos han tenido que mirar sus cifras y han tenido que sincerar también que este es un problema y colocarlo dentro de sus planes. Ya van 3 gobiernos, por ejemplo, que tienen el tema de la prevención o disminuir las tasas de suicidio como una meta sanitaria. No lo han logrado. Se ha ido cambiando el foco y hoy en día la meta sanitaria del 2020 es disminuir las tasas de suicidio adolescentes, específicamente. Creo que, y recién, hace poco tiempo, se creó una oficina dependiente del Ministerio de prevención de suicidio, que sacaron su primera publicación en 2013. Entonces, todo es muy reciente, pero ha sido algo que se ha ido generando desde una epidemiología que asusta. Y por lo tanto se ha ido desmistificando también. El tema no es que el que suicida es valiente o cobarde. Las razones eran los juicios, ¿no? Esos eran los juicios, sí, que de alguna manera, pero era también una vergüenza, era algo que la Iglesia también castigaba, por lo tanto hay un montón de factores que hicieron que quedaban como en ningún lado, parece, los suicidas, ¿no? Según la Iglesia Católica, ni siquiera el infierno, quedaban en un estado de la nada, no sé. Las leyes, por ejemplo, todas las personas que prestaran alguna ayuda a alguien que quería suicidarse, directa o indirecta, podían ser castigados también. A propósito, ¿no? Lo que se habla de la eutanasia, considerado también un suicidio asistido, ha tenido también mucha controversia. Ahora, cuando tú hablas de esta epidemia, qué importante, a tu juicio, ¿por qué sientes, a propósito que es cierto, son muchas las causas, pero si pensamos en términos de nuestra idiosincrasia, de la calidad de vida, de cuánto vivimos o no el concepto o la realidad de felicidad, considerando también, y por qué no decirlo, que tenemos unas brechas de desigualdad enormes, que vemos que justamente estamos en una sociedad adultocentrista, venimos recién saliendo de una dictadura, todas esas cargas, esos dolores se transmiten generaciones en generaciones, no terminan el 90, no terminaron el 90, evidente. Y con todas las condiciones también climáticas, con la construcción social, histórica. Y esto te lo pregunto también porque pareciera que los chilenos tienen también muchos índices de depresión. Por eso relacionado también con la medida última o más drástica que es el suicidio. Bueno, yo creo que ese es un punto importantísimo, ¿no? Como los altos índices de depresión que efectivamente existe en Chile. Y que, bueno, se sabe dentro de los factores de riesgo del suicidio que la presencia de un problema de salud mental como es la depresión está asociado de una manera muy importante con cometer suicidio. Sin embargo, también hay
entre todos estos factores, estos que tú mencionas, hay paradojas. Por ejemplo, en Latinoamérica tienen los índices más bajos que Europa, por ejemplo, de suicidio. O que otros países. Ahora, hay un problema aquí con los registros también, digamos. No sabemos qué pasa en África, no sabemos, en muchos países no sabemos, pero por ejemplo, Groenlandia tiene los índices más altos de suicidio. ¿Sí? Poco sabemos de esa sociedad nosotros los chilenos, no hay mucho acercamiento. Chile está como en el lugar 43 más o menos. En ranking mundial, digamos. En ranking mundial, pero estamos bajo de un país que aparentemente en los últimos años ha tenido un bienestar bastante importante como Uruguay. Somos el segundo más alto de Latinoamérica. Sí, somos más altos que otros de Latinoamérica. Perfecto. Pero después de Uruguay, por ejemplo, ¿ya? Es que tiene una sociedad un poco distinta a la nuestra. Entonces, si bien hay factores que permiten como hacer alguna hipótesis sociodemográfica a propósito de la presencia de la depresión, el paso al suicidio no está todavía completamente claro. O sea, efectivamente los índices de depresión son altísimos y uno de los factores que se ha estudiado, hay mucho en el Instituto Milenio, estamos en eso, los diferentes grupos de investigación, estamos justamente mirando todos los factores que pueden estar presentes. El tema de un país con cierta idiosincrasia y cultura que pasa de ser como subdesarrollado y cercano, familiar en términos de relaciones, a meterse en un modelo que corre a otra velocidad sin el cambio cultural necesario para ello, ha sido un golpe muy fuerte, de pasar de un país con poca exigencia a un país con mucha exigencia, con mucha expectativa, a querer ser o copiar cosas como de otros países, con modelos de otros países. Además. Y en una forma que probablemente requiere un cambio cultural mucho mayor, que demora mucho más tiempo. Entonces hay un nivel de estrés, pero de ese nivel de estrés o de esos niveles de depresión que efectivamente son altos, al suicidio hay un paso que todavía no está completamente claro. ¿Ya? Todavía es un enigma, un misterio. Hay mucho misterio. Tú hablabas del clima, por ejemplo. En general las tasas de suicidio tienden a aumentar en primavera, en todos los hemisferios. O sea, es una realidad. Hay índices que avalan eso. Sí, ahora en Chile... Es la maldita primavera, como reza la canción italiana que cantaba Yuri. De alguna manera sí, hay una maldita primavera ahí. Pero hipótesis hay muchas también, no hay una sola, no es solamente un tema biológico, que es una línea que se ha investigado. Los cambios de luminiscencia, por ejemplo, los trastornos afectivos, ¿ya? Que uno anda con un poquito de fotofobia al inicio, ¿no? Cuesta adaptarse a la luminosidad. Personas, a otros les da mucho ánimo, pero el mucho ánimo a personas que han estado durante el invierno pensando en que sería mejor morirse, ese ánimo actúa exactamente como lo contrario, digamos, les da toda la energía para suicidarse, ¿ya? Pero también hay elementos también sociales que cambian. Por ejemplo, Chile tiene poco investigación y pocos índices así como finos de datos, pero se ha visto que diciembre es un mes donde las tasas son mayores, o sea, el inicio del verano, ¿ya? O sea, no solo por las festividades culturales que son tan familiares. Bueno, se piensa que tiene que ver con eso. Se piensa que un país que de alguna manera las festividades familiares son muy importantes. Exacto. Todas las personas que de alguna manera han estado en un estado como depresivo o durante ese mes afloran más fácilmente ciertos recuerdos de personas perdidas o de lo perdido en general, de los digamos, vínculos, en la vida, claro. Vínculos o cosas, objetos o cosas queridas, digamos, es un momento del año en que se hace un recuento también. Exacto. Entonces, si tu recuento es negativo, lo más probable es que muchas personas tomen la decisión ahí, aunque su estado de desesperanza esté presente mucho antes. Cuando también se acercan los cumpleaños, a la gente también le pasa un fenómeno más o menos parecido, ¿no? Reacciones de aniversario muchas exactamente. O cumpleaños de personas perdidas o de momentos, digamos, que fueron significativos también. Claudio, cuando hablamos del suicidio, de estos índices, de estas tasas, ¿no?, que estamos hablando que son bastante altas, lamentablemente, en nuestro país, seguimos siempre enfocándonos que la mayoría de las personas que recurre al suicidio o al intento de suicidio son los adolescentes. No es necesario. Al intento de suicidio, sí, en general, bueno, hay cifras que son mundiales. Por ejemplo, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres.
pero los hombres son más letales, el suicidio consumado... O más efectivo, comillas. O más efectivo, digamos. Por lo tanto, el índice de suicidio consumado es mucho mayor en hombres que en mujeres. En mujeres se ha mantenido las cifras en Chile y en general en el mundo, pero en hombres ha crecido enormemente. Si bien las personas que más se suicidan en general son personas adultas y de la tercera edad, son tasas que se han mantenido a través del tiempo, 10, 15 años. En cambio, los adolescentes ha crecido una enormidad y eso se ha vuelto un problema. En las últimas décadas, en el último tiempo. En 10 años. En 10 años. Ha crecido muchísimo la tasa de suicidio, lo cual para los países es muy complicado porque además del daño humano que eso significa años productivos de personas que pueden ser muy productivas a través de la vida y que por lo tanto significa años de pérdida en ese sentido, ¿no? Entonces efectivamente en Chile ese ha sido un problema que ha crecido y no para la cifra, digamos, de ir creciendo. Estamos hablando de cifras de personas, digamos, son normalmente los índices son 14, 15, 16 personas por 100.000 habitantes. Perfecto. ¿Ya? Pero eso son cifras altas. Por supuesto. Entonces, y en algunas regiones de Chile llega a ser 20 y tantas chicos entre 15 y 24 años que se suicidan al año. ¿Ya? Entonces son cifras altas y que siguen creciendo y es difícil todavía encontrar todas las causas que están ahí presentes. ¿Ya? Piensa tú que los adolescentes, las muertes de adolescentes son por causas violentas, sean suicidios o accidentes, ¿ya? No por enfermedades, como lo es en otras edades, ¿ya? Por lo tanto, es el primer factor de muerte, digamos, de esa edad. Ahora, algo que no asombra tanto porque lo hemos visto a través no solo de la literatura, y algo que pasa mucho también en Oriente, ¿no? A propósito de grandes escritores japoneses, por ejemplo, sí, que no necesariamente la tercera edad, pero mayores, quizás adultos. Y también lo que vemos en algunas películas, etcétera, registros, sobre todo de países nórdicos, las personas de la tercera edad también recurren justamente, en comillas, no esperan la muerte, o ante el duelo, la muerte de un ser querido, su pareja, etcétera, o del proyecto de vida, ¿no? En el proceso de jubilación, además, con condiciones de vida a veces muy paupérrimas, la soledad, el abandono, recurren al suicidio justamente como una medida de desesperación a ese presente que no les provoca, digamos, mayor interés o apego finalmente a la vida. Absolutamente. Obviamente depende mucho del papel, el lugar que tengan los viejos, digamos, en nuestra sociedad. La sociedad, exactamente. Con familias cada vez más pequeñas, con espacios más pequeños, los viejos han ido saliendo de los hogares, ¿no? Como era, no sé, en mi época, digamos, los abuelos estaban de alguna manera ahí cerca, no había espacio para ellos. Como que eso ha ido perdiendo lugar y claro, hay los índices de suicidio después de los 58, 59 o 65 años siempre aumentan, son las cifras, pero da la impresión que en las últimas décadas se ha mantenido, eso está es como se ha estacionado en ciertas cifras, pero es una cifra preocupante igual, ¿ya? Sin embargo, de alguna forma, la preocupación actual es justamente los que han esta nueva población de riesgo, digamos, que son los más chicos, ¿no? Muchas veces yo he visto a personas que han perdido a su señora, por ejemplo, después de 60, 70 años de matrimonio. Toda la vida. Y conversando uno lo encuentra razón de que quieran irse, ¿no? Que quieran... que sientan que no tienen nada más que hacer acá. Que ya cumplieron, que cumplieron un papel y que a veces los nietos los retienen, ¿no? O sea, otras relaciones, cuando hay relaciones ricas a esa edad y se sienten útiles, por ejemplo, para su familia, eso lo retiene. Y uno cuando trabaja con ellos busca esos lazos. Esas raíces. Pero cuando hay mucha soledad, efectivamente es muy difícil detener eso, ¿no? Tú sigues haciendo clínica, tú haces clínica, aparte de tus investigaciones. Trato de la mitad de mi vida es hacer clínica y la otra mitad de investigar. ¿Y cuán presente está, Claudio, el suicidio en, comillas, la ensoñación o la pesadilla o la idea, ¿no? Está ahí en el pensamiento de las personas. ¿Es más frecuente de lo que uno cree? Uno siempre pregunta, ¿tú has tratado? No, una cosa es tratar, pero pensarlo, ¿no? Al menos.
Bueno, la manera de estudiar este fenómeno, uno es el suicidio consumado, que estas son las cifras. Exacto, finalmente, personas porque que es de alguna forma la que más fácil acceder a esa cifra, ¿no? Sin embargo, de alguna se estima que las personas que intentan suicidarse son 4 veces más, y las personas que idean suicidarse pueden ser hasta 10 veces más, ¿ya? Por lo tanto, existen otras investigaciones donde se pregunta eso, por ejemplo. ¿Has pensado alguna vez en tu vida quitarte la vida? ¿Ah? Y ahí los índices son altos, dependiendo de las edades, del momento en que se pregunte, etcétera. Efectivamente son bastante altas. Yo diría, no puedo tener una cifra porque no sé si hay investigación al respecto, pero son muchísimas las personas que alguna vez les ha pasado por la cabeza quitarse la vida, ¿ya? En una situación específica, ¿no? Que es distinto cuando esa idea es tan presente por mayor tiempo, que es lo que a uno le preocupa como clínico, por ejemplo, ¿ya? Cuando son ideas que son recurrentes y que se vislumbra como una salida posible a los problemas de la vida diaria o a problemas que pueden ser más crónicos en las personas, enfermedades o cosas por el estilo. Más allá de la clínica misma, ¿no? Y de un experto, ¿tú crees que podría ser viable o incluso recomendable que un padre, una madre que ve en un estado, puede ser puntual, de un proceso específico, ¿no? Con un hijo o una hija adolescente, hacerle esa pregunta, literal, así, sin tabú, sin pudor, sin eufemismo? Si el padre está preocupado o si la madre están preocupados por algo que ven en sus hijos, un cambio en su ánimo, un cambio en ciertos hábitos, qué sé yo creo que lo primero es instalar el diálogo, instalar la conversación, lo cual no siempre es fácil, digamos. No, por supuesto. Porque los adolescentes son muy celosos de su vida privada, por lo tanto no es hay fácil. Una mayor reserva ahí. Claro, pero si existe esa confianza hay que aprovecharla, digamos, y explorarlo, y si hay susto, el padre puede decir, mira hijo, yo tengo susto de esto, ¿ah? Por tales y tales cosas, no sé, me dedico a investigar el tema, por ejemplo, y ponerlo encima de la mesa y, bueno, confiar, digamos, en esa conversación. Ahora lo importante ahí es dejar claro que ese adolescente, si eso existe o no, es un espacio, existe el espacio, digamos, para hablarlo, ¿no? Exacto. La idea de mantener esto en secreto, por las razones que sea, complica más las cosas, digamos, normalmente, digamos, hace que los padres se sientan también impotentes de poder ayudar. Pero hay una responsabilidad muy importante de los padres de abrir esto, ¿ya? Como en la sociedad en general también, digamos, colegios, por ejemplo, cosas así. Finalmente, la importancia de visibilizar las temáticas, lo que nos pasa a todos los seres humanos, no cargarlos de situaciones tan negativas o de juicios, prejuicios, eufemismo también, que es una forma elegante de acallarlos, y por supuesto también de no verlos como una vergüenza. Uno de esos temas, por ejemplo, es el suicidio, el tema que nos convoca esta mañana. Aquí en Usted Tiene la Palabra, y a propósito que mañana 10 de septiembre se ha declarado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Estamos hablando, por un lado, del alza, ¿no?, de suicidios en primavera. Ocurren en esta época también, para que estemos atentos, porque florecen a la vez no solamente los árboles, la flora, ¿no?, sino también los estados anímicos que han estado en este proceso de invernación, de lo cual nosotros como seres de la naturaleza también somos parte. Y por supuesto también esta como comparación que pasa también con un entorno que está en Bilsipap, por decirlo en buen chileno, y uno está, o otras personas están en un estado muy distinto, que no pueden, no sienten que no pueden, digamos, salir a flote solos. Ahí es importante, por ejemplo, y creo, Claudio, que para cuando uno ve a una persona que no está en estado depresivo, ayudarlo, que no se excluya. Ayuda mucho también la convivencia en espacios, sobre todo libres, cuando hay buen clima, digamos, ¿no? El suicidio, a pesar de ser ya un problema de salud pública, es algo prevenible, ¿ya? Y la prevención no solamente es una responsabilidad de los gobiernos, también de instalar todos los mecanismos necesarios en ese sentido, sino de toda la sociedad, por lo tanto de la familia, de los amigos, de las comunidades, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, si vemos a nuestros amigos como en silencio, a veces tenemos esta
cuidado de respetar esas privacidades, no molestar, qué sé yo, pero a veces es importante que alguien instale, diga, sabes, si quieres hablar, aquí estamos, digamos. Y por lo tanto incluirlo, como dices tú, ¿no? Y serlo partícipe, particularmente en casos, digamos, donde de alguna manera han pasado cosas en los últimos meses que uno sabe que pueden ser dolorosas para algunas personas. Gatillantes también, ¿no? Que los gatillantes, porque en general, si bien es multifactorial el suicidio, los estudios han mostrado como que hay factores remotos, que experiencia en la temprana infancia, por ejemplo, experiencias de abuso, violencia, etcétera, en la temprana infancia, que influyen. Hay factores de una salud mental presente, por ejemplo, un estado depresivo, consumo de drogas, etcétera, pero también está el gatillante. Y a veces pueden ser cosas pequeñas o cosas importantes, pueden ser esos gatillantes. Entonces, si sabemos que alguien está en esos estados y aparece alguno de estos gatillantes, probablemente los más cercanos, es muy importante la labor que tengan. Exacto, ahí, ¿no? Estar atento y ser empático también con la sensibilidad de esa persona, porque puede ser que para ese amigo el quedarse sin trabajo no es tan terrible, pero para quien lo está viviendo sí, porque implica muchas cosas. La ruptura de una relación de pareja para uno puede ser parte de la vida, algo normal o sobrellevable, para otro puede ser terrible, algo que genera mucho dolor. Exactamente, o sea, si por ejemplo alguien está, como se dice en buen chileno, bajoneado porque perdió la pega, digamos, y lleva varios meses así, y de repente además pierde su relación de pareja, eso podría ser un momento clave. Exacto, hay que estar atentos. Vamos a una breve pausa musical, vamos a seguir conversando con el doctor en psicología, profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, investigador también, y que ha hecho también unos estudios bastante interesantes que ya vamos a conversar sobre el suicidio en la población adolescente LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. 9:38, continuamos aquí la conversación esta mañana en Usted Tiene la Palabra por Radio Universidad de Santiago con el doctor en psicología Claudio Martínez. Estamos hablando sobre el suicidio, sobre también obviamente cómo prevenirlo, porque es una conducta prevenible. Si bien estábamos conversando fuera de micrófono, hay que estar muy atentos al árbol genealógico, ¿no? A la familia, porque es una conducta que puede ser imitable, ¿no? Lamentablemente uno puede decir, bueno, si lo hizo mi tío, mi madre, mi abuelo, etcétera, a lo mejor yo puedo responder a la vida de la misma manera. Sí, efectivamente cuando se mezcla vulnerabilidad genética y de árbol familiar, por decirlo así, con ser testigo, por ejemplo, o saber que hay miembros de la familia que han optado por el suicidio o que han optado a enfrentar estas vulnerabilidades o situaciones de estrés extremo, a través del suicidio, eso es fácilmente imitable y de alguna manera es un factor de riesgo. Pero como tú bien decías, no es que exista un gen suicida en nuestro ser. Bueno, a lo mejor desde ahí se podría entender el cáncer, en el sentido de la célula que se autodestruye y se viraliza de alguna forma, no se reproduce. Vamos a hacer un alto en la conversación, Claudio, porque queremos conversar esta mañana a través de un contacto telefónico con justamente el presidente del directorio en Chile y representante en Latinoamérica de lo que es conocido como It Gets Better, que hoy es muy conocido también en nuestro país como la Fundación Todo Mejora. Julio César Dantas nos va a hablar justamente del trabajo de la Fundación Todo Mejora, que justamente busca prevenir el suicidio en adolescentes de la comunidad o población LGTB, porque justamente son más vulnerables o más expuestos a sobre todo a esta discriminación y exclusión por parte de personas que son homofóbicas o que claramente por ignorancia u otras razones acosan constantemente a estas personas. Muy buenos días, Julio César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por conversar con nosotros. Bueno, yo le decía a Claudio que muchas veces hemos contado con ustedes como Fundación Todo Mejor aquí en el programa y de hecho, sincrónicamente, Claudio Martínez también trabaja con ustedes, con Juliana, de hecho. Rodríguez, perfecto. Con Juliana Rodríguez. Hola, Julio César, mucho gusto. Hola, buenos días.
Justamente Julio es experto como psicólogo, como doctor en psicología en investigaciones relacionadas con el suicidio, y de hecho tiene un estudio creo que con Alemka Tomisic, sí, también la conozco, sí. Sobre un proyecto, en este caso FONIS, que titulado, digamos, Adolescencia y Suicidio, construcción subjetiva del proceso suicida en jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y trans, que justamente resultó ganador a nivel nacional de este proyecto FONIS, que busca justamente dar recursos para investigaciones en salud mental. Que son muy necesarios. Absolutamente. A propósito del trabajo que ustedes vienen realizando, ¿no?, como fundación, donde en primera instancia generaron una plataforma web, donde lo primero fue visibilizar el tema, y hoy tienen justamente una campaña a lo largo de todo el año, están los premios de personas, de rostros, de medios de comunicación, de líderes que están apoyando esta causa. Cuéntame cómo sienten que en este periodo, creo que son 5 años, no sé si me equivoco, han ido impactando en la población, sensibilizando, concientizando y por lo tanto ayudando en la prevención del suicidio, Julio César. Perfecto. Mira, yo creo que lo primero y más importante es que nosotros fuimos creados por un problema que queríamos solucionar, y el problema, quizás ustedes ya hablaron de eso, es que Chile tiene los peores índices de suicidio adolescente de América Latina, y también sabemos, no por estadísticas chilenas, pero estadísticas de otros países, que los adolescentes que son o parecen ser lesbianas, gays, bisexuales y trans son 4 a 8 veces más probable que ellos se suiciden por la discriminación que ellos sienten, no por quienes son. Exacto. Y no había nadie en este momento que estaba enfocado específicamente en este grupo. Tenemos muchas organizaciones maravillosas en Chile que hacen un trabajo con niños y que también que hacen un trabajo con el mundo LGBT o el mundo de diversidad sexual, pero nadie especialmente enfocado en este grupo. Y ahí decidimos crear la fundación, que como usted mencionó, en el comienzo fue solamente una plataforma web para enviar un mensaje de esperanza a través de videos que adultos hacían diciendo: mira, me llamo Julio, soy gay, sufrí mucho bullying homofóbico en la escuela, sufrí rechazo familiar, fue difícil efectivamente, busqué a alguien para ayudarme, a un tío o un profesor, o fui a un psicólogo y tuve que ser muy fuerte. Entonces sea fuerte, porque hoy día en mi vida yo soy casado, quiero tener hijos con mi marido y de verdad todo mejora. Entonces, este mensaje de esperanza que las personas daban en un video y siguen dando, tenemos más de 300 videos en la página, sigue siendo la esencia de la fundación en todo lo que hacemos. Y hoy día nuestro trabajo, como usted también mencionó, es sobre asegurar que los programas de tele, las noticias, etcétera, representan a esos adolescentes bien, envían mensajes de esperanza y también mensajes de ayuda a ellos, porque Chile sigue considerando desde nuestra perspectiva un término como maricón, un término que todos usan y no piensan mucho en el impacto que eso puede tener en un niño de 7 años de edad que está cuestionando su sexualidad o simplemente está desarrollando su identidad. Pero además de eso, nosotros entrenamos a psicólogos y ayudamos al Ministerio de Salud para asegurar que ellos puedan abordar los temas de diversidad sexual, porque sabemos que desde las escuelas chilenas, las universidades de psicología y psiquiatría, muchas veces, casi nunca, abordan el tema de diversidad sexual, pero sí abordan el tema del suicidio. El problema es que un adolescente que llega a un psicólogo, en general no llega diciendo: hola, me llamo Julio, quiero suicidarme. Él o ella llega diciendo: hola, me llamo Julio, me siento incómodo, algo me está pasando, tengo emociones que no entiendo. Y en este momento, si esta persona está entrenada para poder abordar los temas de diversidad sexual, sabemos que el primer paso de prevención empieza. Y el otro trabajo que hacemos es trabajamos en las escuelas con un programa muy exitoso que se hizo en los Estados Unidos con el Gay and Lesbian Straight Educators Network, que es una red nacional de educadores en los Estados Unidos que son gays y heterosexuales. Y el programa es sobre trabajar con los estudiantes, los profesores fuertemente, y también con los directores, para entender que el contexto escolar entero, así también como los apoderados, tiene que cambiar para que sea lo que nosotros llamamos un espacio seguro.
Paro por ahí, pero voy a dar como el abanico grande de lo que hacemos en la Fundación. Y no, me encantaría poder decir que hace 5 años que estamos en Chile, pero la verdad, y a veces la gente se sorprende con esto, es que nosotros lanzamos nuestro primer video en marzo de 2012 y fuimos fundación así, vamos a decir, con una perspectiva legal, con una identidad legal, desde el comienzo de 2013. Entonces, oficialmente, hace solamente 2 años y medio que estamos en Chile. Perfecto. Ahí, a propósito del trabajo que realizan con los profesores, con la comunidad escolar, quiero mandarle un abrazo grande y todo también mis felicitaciones y el orgullo también por una amiga que trabaja con ustedes, que es Laura Villegas, que no sé si la conoce específicamente, porque el trabajo que ella ha hecho... Es la reina de nuestro ¿no es cierto? Sí. Gracias también a su carisma, su liderazgo, también ha llegado, yo creo, de muy buena forma a toda esta comunidad para hacer y sensibilizar, ¿no? En torno a este tema. Me gusta que dijiste que ella tiene una llegada de muy buena forma, porque eso es una cosa que nos dimos cuenta en el trabajo de la Fundación, que mientras hay efectivamente discriminación que pasan por los profesores y los directores de la escuela, que a veces recriminan a los adolescentes que vienen y dicen que son gay o que están cuestionando su identidad, hay una recriminación, pero la verdad es que nosotros nos damos cuenta que la gran mayoría, yo diría hasta 80% de los profesores o los directores simplemente no saben y tienen miedo de abordar el tema. Entonces, cuando una persona como Laura entra en una escuela y entra con una perspectiva de todo mejor, hay que ser proactivo, hay que ser positivo y empezar a tener una conversación y educar y compartir con los profesores desde las experiencias que ellos tienen, lo que se puede hacer para apoyar a los niños de crear espacios seguros, eso cambia, porque las personas saben que todo mejor existe para ayudarles a, de verdad, proteger los niños y adolescentes desde la Convención de los Derechos del Niño. Julio, quería hacerte un comentario. Bueno, además agradecer el apoyo que hemos tenido en nuestro equipo de investigación de Todo Mejora. Ha sido una plataforma de mucha ayuda para nosotros y particularmente por la presencia de Juliana Rodríguez, que nos ha enseñado muchísimo del trabajo de ustedes, una gran profesional. Comentarte que a propósito de lo que tú estabas diciendo, que lo que hemos encontrado en las entrevistas que hemos hecho con jóvenes y que nos cuentan sus etapas en el colegio, cuando de alguna manera los adultos que los rodeaban se enteraban, cómo muchas veces tratan de dar una ayuda pero no saben cómo hacerlo. Y a veces esa ignorancia significa a veces empeorar las cosas, digamos. No sé qué piensas tú al respecto. No, yo estoy totalmente de acuerdo y es en los casos los peores casos, los casos más emblemáticos, nosotros tenemos situaciones donde a veces profesionales envían adolescentes a un proceso de conversión y convencen a los papás que eso efectivamente es un problema psicológico y que tienen que buscar ayuda y estos niños sufren tanto y que los lleva a suicidarse, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y encuentro que en el final es la manera más fácil que las autoridades chilenas, por ejemplo, pueden combatir esa falta de protección a los niños, es entrenar sus profesionales y también de nuevo asegurar que las universidades cubren esos temas. Exactamente, sí. Julio César, quiero agradecerte por este contacto y por último preguntarte, me imagino que con el trabajo que han realizado estos adolescentes, estos jóvenes, estas niñas y niños, me imagino que se han sentido bastante más apoyados por una sociedad que los acalló por mucho tiempo. Y esto te lo digo también a propósito que no solo el suicidio era tabú o comillas, una vergüenza o quizás sin comillas para nuestra sociedad, sino también la homosexualidad cuando se malentendía que era una enfermedad. Ya sabemos, por suerte, que gracias a la OMS hace mucho tiempo que se entendió que no lo es. ¿Cómo sientes tú que estos jóvenes se sienten apoyados también a través no solo de la visibilización, sino que ya está en boca de todos y que la vergüenza en realidad es ser homofóbico, intolerante o acosador? Sí, yo diría que tengo 2 respuestas a esto. Una más amplia, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso vemos a través del trabajo que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años y medio, que es que jóvenes nos escriben y piden y dicen y agradecen el trabajo que hacemos. O sea, yo he tenido la maravillosa experiencia de recibir un tweet personal de un joven diciendo muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen.
por el trabajo que ustedes hacen, yo decidí no terminar con mi vida. Y cuando una persona como yo, o la Laura, o la Juli, y otras personas en la fundación y los socios de la fundación escuchan que eso pasa, sabemos que nuestro trabajo está teniendo lo que necesitamos que tenga, que es impacto al menos en un adolescente, pero también sabemos que son en muchos más. Porque nuestra hora segura, y quiero asegurar que las personas que estén escuchando sepan eso, nosotros tenemos una hora segura toda la semana donde papás y adolescentes pueden escribir a nuestro mail, pueden contactarnos a través de Facebook, etcétera, para pedir ayuda, para tener respuestas a preguntas que ellos pueden tener y confusión que pueden tener sobre temas. Nuestra página web está llena de videos y también de materiales que ellos pueden acceder. También tenemos una guía para profesionales de salud que está disponible gratis en la página web. Que es buenísima, debo decirlo. Gracias. Te están avalando aquí. Y que también son bastante usados por los profesores. Al final, cuando pusimos el contexto de profesionales de salud, fue porque ese es el propósito principal, pero es extremadamente útil a los profesores, y también tenemos materiales para los papás y las mamás, que son el segundo grupo que más contacta a la fundación para pedir ayuda. Fundamental. Pedir ayuda de cómo apoyar sus hijos. Y siempre la fundación existe, es una fundación por nuestros socios, y en la página web las personas también pueden hacerse socios y socias de la fundación. Y colaborar, por supuesto. Julio César Dantas, muchísimas gracias por este contacto telefónico, y cuenta, por supuesto, sobre todo con nuestro espacio, nuestra radio en general, toda la difusión que ustedes necesiten, el apoyo para todas las actividades y para seguir conversando una y otra vez sobre este tema. Muchas gracias y muchos abrazos a ambos. Gracias. Un abrazo también para ti. Chao. Interesante, ¿no? Justamente el trabajo y muy necesario que está realizando la Fundación Todo Mejora, Claudio. Absolutamente, sobre todo el tema porque hay un tema en cascada acá, pues si los profesionales efectivamente, como decía Julio, están mejor capacitados, o sea, profesores, psicólogos, psiquiatras, médicos en general, pueden abordar no solamente los casos complicados, sino ir transmitiendo esto hacia sus propias familias, y de ahí es una cosa que se tiene que expandir y impregnando la cultura y la sociedad de mayor tolerancia y mayor perspectiva frente a esto, ¿no? Claramente el suicidio en general es un tema que nos toca a todos, de alguna forma u otra nos toca a todos, nadie es insensible al tema. De hecho, Aarón González nos escribió a radio@usach.cl al inicio del programa, y a propósito de lo que comenté, ¿no? Como esta situación tan naturalizada del metro, nos dice: te encuentro toda la razón, la gente vive preocupada de la hora a la que llegará a presentarse a la pega, sin preocuparle o tomándolo como normal que esa persona que se lanzó al metro haya decidido hacerlo. Eso es lo que logra un sistema individualista que nos segrega, nos mantiene preocupados de cosas totalmente banales, dice nuestro auditor, y nos dirige a un estado desconectado con nuestras emociones, y simplemente tragamos y callamos, dice nuestro auditor. Muchísimas gracias, Aarón González, por comunicarte con nosotros. También lo hace Rodrigo Almarza, dice: qué buen tema, Daniela, ilustrativo, pero muy corto el tiempo como para dar tips que te permitan ver las cosas con otro prisma para evitarlo. No te preocupes, Rodrigo, que vamos a seguir conversando este tema en el programa, y también aquí comprometo a Claudio, si quiere venir en realidad en otra oportunidad para seguir conversando. Él nos cuenta, Rodrigo, Claudio nos cuenta, Rodrigo, que este año ha estado al borde de algunas... Dice: este año he estado al borde de algunas veces. Bueno, me imagino que se refiere al suicidio. Desde el 2011 no tengo trabajo como profesor. Dice: hoy soy conserje nocturno para vivir con lo mínimo. Situación que le pasa a muchas personas, profesionales que tienen que trabajar en otras cosas para poder mantenerse. Dice nuestro auditor que se le agrega una pena de amor por mis decisiones erróneas. Justamente el caso que estábamos comentando, ¿no? Perder el trabajo, o finalmente la vocación o lo que uno estaba haciendo, ¿no? Las condiciones que uno desea, y además eso conlleva o se relaciona también con quiebres en relaciones afectivas. Dice: pero una de las cosas que me detiene es un miedo mayor a no dejar cosas pendientes que he forjado con el tiempo. Mi gata regalona, dice, y el pensar que a alguien le puedo importar como para no dejarle la carga de mi mala muerte anticipada, dice nuestro auditor, que además es bastante cara en este país infame. Un abrazo, dice, para todos, y muchos saludos. Gracias, Rodrigo, por el coraje, por también la generosidad de compartir tu experiencia con nosotros. Y suena también, yo lo sé, no solamente cliché, sino como que no tuviera peso alguno, pero de verdad, ánimo, estamos
todos en situaciones bastante parecidas, a lo mejor no en el mismo tiempo, no sincrónicamente, pero siempre hay algo por qué alegrarse. Y es cierto, como dice la Fundación, todo mejora. Claudio. Bueno, escuchar las palabras de Rodrigo en realidad me hacen recordar que una investigación previa que hicimos, investigamos las razones para vivir, las razones por las cuales la gente no hay una canción que reza eso, ¿no? Evita hacerlo a pesar del deseo que está ahí presente, de la idea, fuerza. Y pensaba en las palabras de Rodrigo a propósito de su gata, ¿no? Que uno de los factores que nosotros vimos importante es de los lazos, que puede ser con personas, pero también pueden ser con animales. Por supuesto. De los viejos con los nietos, de los padres con los hijos, etcétera. Reforzar esos lazos muchas veces evita que alguien tome esa decisión. Tampoco eso hace inmune la posibilidad del suicidio. Sin embargo, disminuye las probabilidades y abren puertas. Muchas veces el deseo de suicidarse está cargado de ambivalencia. Él mismo decía, ¿no? Tengo tiempo pensándolo. Y necesita pedir ayuda. Exacto. Efectivamente está necesita mandando pedir señales, ayuda. ¿no? Muchas señales. Rodrigo, hazte cargo. Y si estás con poco dinero, hay también organizaciones y expertos, psicólogos que te pueden ayudar y sin costo. Están también estos centros de... ¿Cómo se llaman? Hay un centro de familia aquí. Bueno, los CEFAM también. Hay ayuda que están inscritas, ¿no? En sus consultorios, tienen acceso a los CEFAM y ahí o los derivan a centros de mayor especialidad. Se me olvidó uno que está aquí en Bellavista, que atiende también por muy poco dinero, que es de familia, que es un experto muy cerca ahí de la escuela, ¿no? De Derecho de la Chile. Se me olvidó ahora cómo se llama. Rodrigo, si me acuerdo, te voy a mandar los datos porque en realidad es por muy poco costo. O sea, y de hecho puedes pagar lo que tú puedes, o sea, no te dan una tarifa. Ellos te dicen cuánto puedes pagar y tú dices, bueno, 5,000 pesos, ok, y te comprometes y pagas 5,000 pesos o 2,000 o lo que sea por una consulta psicológica donde tú también te tienes que comprometer obviamente con tu terapia. Te voy a enviar los datos por interno durante el día, porque ahora se me olvidó. Uno se da cuenta que solamente el hecho de hablar, de dar ese testimonio de lo que se está sintiendo es muy aliviador. Y se está haciendo cargo de su propia vida, ¿no? Exactamente. Es como de autosalvarse uno mismo. Y muchas veces el estado permanente de estas ideas hace que se vaya cerrando las posibilidades psicológicas, digamos, para pensar en diferentes perspectivas. Entonces, el tener la perspectiva de un otro que escucha y dice alguna cosa que a lo mejor la pensó, pero solamente que la vea dicha por un otro, abre una puerta. Ahí hay un tips, ¿no? O una recomendación que hace Claudio Martínez, Rodrigo, para que también la consideres, y agradezco nuevamente a los dos auditores que se comunicaron con nosotros esta mañana a través de radio@usach.cl. Un tema del cual hay que seguir hablando y por supuesto también te invito, Claudio, en otra oportunidad para hablar más en específico también sobre tus investigaciones, tus estudios. Puedes venir con Alemka, que a quien conozco también personalmente. Mira, qué bueno. Sí, muchas gracias por la invitación. Voy a mandar un saludo al equipo de investigación. Por supuesto. Nosotros llevamos no mucho tiempo, o sea, llevamos más tiempo haciendo investigación en suicidio, pero con este grupo en particular, que tal como dijo Julio, un grupo de alto riesgo. De alguna forma estamos haciendo una investigación, además estamos haciendo una investigación distinta que no es epidemiológica, es una investigación que busca entender las razones del suicidio, entender el proceso. Es una investigación que está hecha a través de entrevistas, que hacemos entrevistas en profundidad que luego analizamos. Por lo tanto, y sería además gran ayuda si puedo pasar el aviso. Por supuesto. Para todos aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que alguna vez en su vida, entre los 13 y los 24 años, pensaron en suicidarse, lo intentaron o estuvieron en un proceso de esa naturaleza y se identifican como lesbianas, gay, bisexual o trans, y desean contar su historia y así ayudar a otros, absolutamente confidencial. Pueden escribir al mail fonislgbt@gmail.com. fonislgbt@
gmail.com. Perfecto. Bueno, Claudio Martínez, doctor en psicología y profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en Usted Tiene la Palabra. Muchas gracias a ti, cuando quieras. Que tengas un lindo día miércoles, 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 un lindo día